Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Militar Galáctica no era solo prestigiosa, era la cima del logro interestelar. Un hecho que su administración recordaba a todos aproximadamente 12 veces por ciclo estándar. Construida en un asteroide que había sido vaciado con tal precisión matemática que hacía llorar de alegría a los profesores de geometría, la Academia se encontraba en órbita alrededor de una estrella perfectamente anodina, que a su vez orbitaba el núcleo galáctico con todo el entusiasmo de un empleado del gobierno acercándose a la jubilación. Durante 8000 años, la Academia había entrenado a las mentes militares más brillantes de las 342 especies sintientes de la hegemonía. Sus pasillos habían presenciado la educación de comandantes legendarios, tácticos brillantes y algún que otro burócrata que de alguna manera se colaba a pesar de tener toda la perspicacia estratégica de una planta de interior particularmente poco ambiciosa. El actual comandante, el almirante supremo Ratsik Tor del Imperio Balaxiano, le gustaba recordar a los cadetes que la Academia era donde se forjaban las estrellas, no las astronómicas, sino las metafóricas que llegarían a liderar flotas, defender planetas y rellenar cantidades verdaderamente asombrosas de papeleo. Como balaxiano, Ratsik Tor tenía un exoesqueleto que parecía haber sido diseñado por un comité de arquitectos que no se ponían de acuerdo sobre si los ángulos debían ser agudos u obtusos, y finalmente se decidieron por un sí. Su caparazón brillaba con el pulido lustre que provenía de una rigurosa rutina de aseo y una aplicación liberal de cera de grado militar. El orgullo y la alegría de la Academia, además de su colección de artefactos de batalla históricos que a nadie se le permitía tocar, era el programa de entrenamiento táctico avanzado. Este curso de élite aceptaba solo al 1% superior de los cadetes, enfrentándolos entre sí en una serie de simulaciones cada vez más difíciles, ejercicios estratégicos y evaluaciones psicológicas que harían que la mayoría de los terapeutas buscaran la información de contacto de sus propios terapeutas. Y luego estaba el humano. Los humanos eran unos recién llegados relativos al escenario galáctico. Mientras otras especies habían estado zumbando entre las estrellas cuando los humanos todavía estaban tratando de descifrar si golpear rocas juntas constituía tecnología avanzada, la humanidad había recuperado el tiempo perdido con un entusiasmo que rozaba lo patológico. En solo unos pocos siglos, habían pasado de cohetes químicos primitivos a miembros completamente integrados de la hegemonía, trayendo consigo sus extrañas peculiaridades culturales, modismos incomprensibles y una tendencia inquietante a hacerse amigo de cualquier cosa, sin importar cuántos tentáculos, mandíbulas o apéndices vestigiales poseyera. Este humano en particular, el cadete de primera clase Tegrin, se había clasificado para el programa de entrenamiento táctico avanzado a través de lo que muchos instructores no humanos consideraban una anomalía estadística. Seguramente ha habido un error, susurraban en las reuniones de personal. Quizás los algoritmos de entrada experimentaron un fallo momentáneo al calcular las puntuaciones humanas. Después de todo, los humanos eran físicamente poco impresionantes en comparación con la mayoría de las especies de la hegemonía. No tenían armadura natural, ni percepción sensorial mejorada, ni capacidad para regurgitar ácidos corrosivos, aunque sí parecían anormalmente expertos en metabolizar etanol y cafeína sin propósito aparente. Pero allí estaba Green, en el primer día de entrenamiento, de pie en posición de firmes junto a otros 9 cadetes de toda la galaxia, cada uno más condecorado y más genéticamente intimidante que el anterior. A la cabeza de su formación estaba el comandante Ápice Haos, el instructor más temido en la larga y célebre historia de la Academia. Se rumoreaba que Haos había hecho llorar a un guerrero dracónico, una especie conocida por tener literales alientos de fuego, durante una evaluación de desempeño. El comandante Ápice era de una antigua especie llamada los Taraki. Eran conocidos por sus habilidades telepáticas, manos de 16 dedos, excelentes para la multitarea, y una disposición que hacía que los volcanes activos parecieran positivamente acogedores en comparación. Bienvenidos, dijo Haos en un tono que sugería exactamente lo contrario, al programa más desafiante del universo conocido. Al final de este curso, la mitad de ustedes habrá fracasado. Del resto, la mayoría se graduará con suficiente trauma psicológico para mantener a nuestro personal médico empleado hasta la jubilación.
Los pocos afortunados que emerjan, tanto competentes como cuerdos, recibirán asignaciones que reflejen sus habilidades. Los 3 ojos primarios del comandante Ápice escanearon la línea de cadetes, mientras que el conjunto secundario en tallos giraba independientemente, aparentemente capaz de detectar el más leve tic de incomodidad o insubordinación. Ustedes fueron seleccionados porque sus perfiles de entrada indican un potencial excepcional. Estoy aquí para determinar si ese potencial puede traducirse en una habilidad real o si son simplemente valores atípicos estadísticos que deberían ser relegados a la gestión de depósitos de suministros en colonias mineras abandonadas. Se detuvo frente a Green. Todos los ojos se centraron en el humano con la intensidad de láseres de puntería. Especialmente usted, humano. Su especie tiene una historia documentada de sobreestimar sus capacidades. La hegemonía acomoda a los de su especie por necesidad diplomática, no por mérito demostrado. Los otros cadetes se tensaron, esperando un estallido. Los humanos también eran conocidos por su volatilidad emocional y su incapacidad para respetar la autoridad arbitraria. Rasgos que casi habían descarrilado varias situaciones de primer contacto antes de que los diplomáticos pudieran explicar a toda prisa que no, los humanos no estaban siendo intencionalmente insubordinados. Realmente eran así. Pero Green no dijo nada. Ni una palabra, ni un suspiro, ni siquiera el sutil cambio en el patrón de respiración que podría indicar ira reprimida a aquellas especies con percepción auditiva mejorada. El humano simplemente mantuvo la posición de descanso, los ojos fijos en un punto en la distancia media. El labio superior de Hao se curvó en lo que pasaba por una sonrisa entre los Taraki, un gesto que se sabía que causaba pesadillas entre las especies más sensibles. Sin respuesta. Quizás no es tan estereotípico como sugiere su expediente. O quizás simplemente reconoce la verdad cuando la escucha. El comandante Ápice siguió adelante, dejando a Green de pie impasible en la formación. Y así fue como comenzó. El cadete humano que no hablaba. El programa de entrenamiento táctico avanzado constaba de 3 componentes, cada uno más agotador que el anterior. Primero vinieron las pruebas físicas, ejercicios de resistencia diseñados para llevar a cada especie a sus límites fisiológicos, teniendo en cuenta sus diversas ventajas biológicas y compensando en consecuencia. El cadete Akari con sus 4 patas y su sistema cardiovascular mejorado se encontró corriendo en alta gravedad. Los gemelos Muran, con su capacidad para entrar en un estado de animación suspendida, fueron sometidos a protocolos de privación del sueño. Y a Green, sin nada particularmente especial en la fisiología humana, se le dio el paquete estándar de dolor, agotamiento y estrés que constituía la rutina habitual en la academia. Durante todo el proceso, Green permaneció en silencio. Cuando se le dirigía la palabra directamente, el humano respondía con el mínimo requerido, sí, comandante o no, comandante, pero no ofrecía nada voluntariamente, no hacía preguntas ni se quejaba. Mientras otros cadetes formaban alianzas, participaban en animados debates académicos y ocasionalmente se entregaban a la tradición ancestral de quejarse de sus instructores, Green existía en una burbuja de aislamiento autoimpuesta. La segunda fase del entrenamiento implicó el conocimiento teórico, doctrina estratégica, batallas históricas, modelado matemático de escenarios de combate y la burocracia minuciosa que constituía el 90% de los deberes reales de un oficial, a pesar de aparecer en precisamente 0 materiales de reclutamiento. Aquí, el desempeño de Green fue perfectamente adecuado, entregando tareas que cumplían con todos los requisitos sin exceder ninguna expectativa. Las respuestas del humano eran correctas pero sin inspiración, competentes pero no creativas. El humano sigue siendo un enigma, informó House durante una reunión de evaluación de la facultad 6 semanas después de comenzar el programa. Las métricas iniciales de desempeño sugieren una competencia básica, pero nada que justifique la inclusión en este programa. Sospecho que pronto tendremos a nuestro primer eliminado. Ratzik torladeó su cabeza con caparazón, haciendo que la luz se refractara a través de sus ojos compuestos. Los algoritmos de selección rara vez se equivocan, comandante Ápice. Quizás hay algo que no estamos viendo. Lo que no estamos viendo es ninguna evidencia de habilidad excepcional, replicó House, 16 dedos tamborileando en un ritmo complejo sobre la mesa de conferencias. El humano completa las tareas asignadas, pero no muestra iniciativa,
ni resolución creativa de problemas y, francamente, ninguna personalidad en absoluto. Una piedra silenciosa aún puede causar ondas, ofreció el profesor Clax, el filósofo residente de la academia y camarero a tiempo parcial. Todos lo ignoraron, como solían hacer cuando caía en metáforas durante las reuniones de personal. A medida que el programa avanzaba hacia su fase final, la aplicación práctica a través de escenarios de mando simulados, el silencio de Green se convirtió en una especie de leyenda entre los cadetes. Abundaban las teorías. Algunos sugerían que el humano estaba empleando alguna técnica psicológica oscura de la Tierra. Otros postulaban que Green era en realidad un androide altamente avanzado, lo que explicaría tanto el silencio como el desempeño impecablemente promedio. Los gemelos Muran, siempre propensos a las elaboradas teorías de conspiración, susurraban que Green no era un cadete en absoluto, sino un oficial de inteligencia de la hegemonía que estaba evaluando el programa y sus participantes. La verdad, como suele ser, era más simple y más compleja que cualquier rumor. La fase final del programa de entrenamiento táctico avanzado fue diseñada para simular el mando real. A cada cadete se le daría el control de una flota virtual y se le asignarían misiones de complejidad creciente contra oponentes de IAI, en el ejercicio final, entre ellos. Estas simulaciones tenían lugar en el orgullo y la alegría de la academia, la cámara de inmersión táctica, una sala esférica masiva donde proyecciones huecas creaban escenarios de batalla totalmente interactivos hasta el más mínimo detalle. Fue en esta fase que los demás comenzaron a notar algo extraño en el desempeño de Green. Aunque aún mantenía un silencio casi total, las elecciones estratégicas del humano comenzaron a mostrar idiosincrasias. No errores exactamente, sino enfoques inusuales que desafiaban la doctrina convencional. En una simulación, Green posicionó naves de apoyo al frente de una formación, un error táctico fundamental según todas las métricas estándar. Sin embargo, cuando el oponente de la IA atacó exactamente como se esperaba, estas mismas naves de apoyo ejecutaron una maniobra compleja que dispersó la formación enemiga, lo que llevó a una victoria decisiva. Suerte, declaró House después de revisar la simulación. O un fallo en el programa. Pero luego sucedió una y otra vez. Las estrategias de Green eran poco ortodoxas, aparentemente ilógicas a primera vista, pero consistentemente efectivas. Aún así, el humano no ofreció ninguna explicación, ninguna justificación teórica para estas elecciones. Cuando se le preguntaba directamente sobre las decisiones tácticas en las sesiones informativas, Green proporcionaba solo las respuestas más básicas. Parecía apropiado para la situación, comandante, o identifiqué una vulnerabilidad potencial, comandante. Los otros cadetes comenzaron a observar a Green con una mezcla de sospecha y respeto a regañadientes. El Itari, normalmente condescendiente con la mayoría de las especies bípedas, incluso buscó a Green como compañero de estudio, solo para ser rechazado cortésmente. Los gemelos Muran intentaron involucrar al humano en discusiones tácticas, recibiendo nada más que asentimientos evasivos como respuesta. A pesar de todo, House se sentía cada vez más frustrado. El comandante Api se había construido una carrera sobre desmantelar a los cadetes, no por crueldad, sino porque comprender cómo se rompía a alguien era esencial para saber cómo se desempeñaría bajo las presiones del combate real. Sin embargo, aquí estaba este humano, que no ofrecía nada, no revelaba nada, simplemente ejecutaba tareas con un éxito cada vez más inexplicable. Quizás, sugirió Ratzik Thor durante otra reunión de personal, debería considerar un enfoque más directo con el cadete Green. Los ojos primarios de House se entrecerraron. ¿Qué está proponiendo exactamente, comandante? La simulación final se acerca. Tradicionalmente, usted observa. Esta vez, quizás debería participar. Un murmullo recorrió la facultad reunida. La simulación final era la culminación del programa de entrenamiento táctico avanzado, un escenario complejo donde los cadetes comandaban fuerzas opuestas en un conflicto simulado con consecuencias estratégicas y tácticas reales. Por tradición, los instructores creaban los parámetros, pero nunca participaban directamente. ¿Está sugiriendo que tome el mando de las fuerzas de oposición? Los dedos de House se entrelazaron, los 16 dígitos, formando un complejo enrejado. Sugiero, dijo Ratzik Thor con cautela, que si desea comprender a este humano, puede que necesite involucrarse directamente. Desafía al cadete usted mismo.
La sala se quedó en silencio mientras House consideraba esta propuesta, los ojos secundarios girando pensativamente. Finalmente, una lenta sonrisa, esa misma expresión inductora de pesadillas, se extendió por el rostro del comandante Ápice. Muy bien. Veamos qué hace este humano silencioso cuando se enfrenta a un oponente verdaderamente digno. La noticia se difundió rápidamente por toda la academia. La simulación final siempre era un evento muy esperado, pero la noticia de que el comandante Ápice House participaría personalmente lo elevó a niveles de interés sin precedentes. Los cadetes de otros programas solicitaron permiso para observar. Los miembros de la facultad reorganizaron los horarios de enseñanza. Incluso el personal administrativo, normalmente contento de permanecer en sus oficinas, procesando la documentación interminable que mantenía en funcionamiento a la hegemonía, encontró excusas para estar cerca de la cámara de inmersión táctica cuando estaba programada para comenzar la simulación. El escenario, diseñado por House, era engañosamente sencillo. Dos fuerzas aproximadamente equivalentes, una defendiendo un sistema estratégicamente vital, la otra intentando capturarlo. La doctrina estándar proporcionaba enfoques claros para ambos lados. El defensor establecería perímetros defensivos en puntos de estrangulamiento estratégicos, mientras que el atacante sondearía en busca de debilidades mientras preservaba su fuerza principal para un enfrentamiento decisivo. El día de la simulación, los 9 cadetes restantes se reunieron en la plataforma de observación con vistas a la cámara de inmersión táctica. Habían sido divididos en 2 equipos, con 4 sirviendo bajo House y 4 bajo Green. Esta distribución desigual no levantó sospechas. Todos entendieron que el comandante Ápice valía al menos 2 cadetes en perspicacia táctica, lo que hacía que los lados estuvieran teóricamente equilibrados. Green entró en la cámara precisamente a tiempo, manteniendo el mismo silencio estoico que había caracterizado todo el programa. Vestido con el traje de interfaz de simulación estándar, una prenda ajustada cubierta con sensores neurales y nodos de retroalimentación áptica, el humano parecía casi cómicamente simple junto a la imponente figura de House, cuyo propio traje de interfaz había sido modificado especialmente para adaptarse a la fisiología Taraki. Cadete Green, dijo House mientras tomaban posiciones en lados opuestos de la cámara. Encuentro su continuo silencio inquietante. La comunicación es un aspecto fundamental del mando. ¿Cómo espera liderar si no se expresa? Green miró directamente al comandante Ápice por quizás la primera vez desde que comenzó el programa. Algo parpadeó en el rostro del humano, tan brevemente que incluso la excepcional percepción de House casi lo perdió. ¿Fue diversión, determinación? Lo que fuera, se desvaneció tan rápido como apareció. Me comunico cuando es necesario, comandante, dijo Green con una voz que sonaba ligeramente oxidada por el desuso. Encuentro que la verbalización excesiva a menudo sirve como un sustituto del pensamiento claro. Los ojos secundarios de House parpadearon sorprendidos, no por las palabras en sí, sino por la calma confianza detrás de ellas. Antes de que el comandante Ápice pudiera formular una respuesta, la voz del controlador de la simulación resonó por la cámara. Simulación comenzando en 3, 2, 1, marca. La cámara se transformó a su alrededor. Las paredes blancas y austeras desaparecieron, reemplazadas por una representación tridimensional del campo de batalla. Un sistema estelar con su estrella amarilla central, 4 planetas, numerosas lunas, cinturones de asteroides y las 2 flotas opuestas posicionadas en extremos opuestos del sistema. A Green se le había asignado la fuerza de ataque, una colección de naves de guerra, naves de apoyo y escuadrones de cazas designados por hologramas azules. House comandaba a los defensores, representados en rojo, con algo menos de naves capitales, pero con la ventaja de posiciones defensivas fijas e instalaciones orbitales. Para los observadores que miraban desde arriba, los despliegues iniciales parecían seguir la doctrina establecida. House posicionó pantallas defensivas en los probables vectores de aproximación, estableció piquetes de sensores para proporcionar alerta temprana y mantuvo una fuerte reserva cerca del planeta más valioso. Las fuerzas de Green comenzaron un avance cauteloso, sondeando el perímetro exterior del defensor mientras mantenían la flota principal en una formación cerrada. Predecible, murmuró House, lo suficientemente alto para que los observadores lo escucharan a través de los micrófonos de audio de la cámara. Si este es su enfoque, cadete, me temo que no ha aprendido nada de su tiempo aquí. Green no hizo ninguna respuesta,
concentrándose en cambio en los controles holográficos que permitían la interacción con las fuerzas simuladas. Los dedos del humano se movieron con rápida precisión, emitiendo órdenes a la flota azul. Durante la primera hora, la simulación progresó como se esperaba. Las fuerzas de Green se involucraron en escaramuzas menores a lo largo del perímetro, probando las defensas de House sin comprometerse a un asalto mayor. El comandante Ápice respondió perfectamente según el manual, moviendo las reservas para reforzar los sectores amenazados mientras mantenía la cohesión estratégica general. ¿Es esto realmente lo mejor que puede ofrecer?, llamó House a través de la cámara, los ojos secundarios girando en lo que podría haber sido decepción. Esperaba más de alguien que calificó para este programa. Green permaneció concentrado en la pantalla táctica, sin decir nada. Entonces, casi imperceptiblemente, el patrón de los ataques del humano comenzó a cambiar. En lugar de continuar sondeando el perímetro defensivo, las fuerzas azules comenzaron a retirarse de varias zonas de combate, aparentemente cediendo territorio sin disputa. Para los observadores, parecía que Green estaba cometiendo un error fundamental o simplemente había perdido la voluntad de continuar con una estrategia ineficaz. House lo vio de manera diferente. Los siglos de experiencia táctica del comandante Ápice activaron los instintos de advertencia. Esto no era una retirada, era un redespliegue. ¿Pero con qué fin? La flota principal del humano se estaba retirando ahora de todas las zonas de combate, consolidándose en lo que parecía ser una única fuerza de ataque masiva. Tal concentración de potencia de fuego era contraria a toda doctrina establecida. Creaba un único punto de fallo y permitía al defensor concentrar sus propias fuerzas en respuesta. Si cree que un enfoque de fuerza bruta tendrá éxito contra una defensa preparada, no ha aprendido nada aquí, dijo House, redirigiendo las fuerzas rojas para interceptar este aparente ataque principal. Y fue entonces cuando Green hizo la jugada que se volvería legendaria en la academia. En lugar de conducir la flota azul consolidada hacia cualquiera de los planetas defendidos o posiciones estratégicas, Green la dirigió hacia la estrella central misma. Esto iba más allá de lo poco ortodoxo, era aparentemente irracional. No existían objetivos valiosos allí. No se podía obtener ninguna ventaja estratégica de tal posicionamiento. Los observadores murmuraron confundidos. ¿Había el humano simplemente perdido la noción de los objetivos? ¿Era esto alguna forma extraña de rendición? House vaciló. Los ojos secundarios temblaban confundidos. ¿Qué posible ventaja podría obtener Green de esta maniobra? La respuesta llegó 3 minutos después. La flota de Green, ahora en formación cerrada cerca de la estrella, ejecutó de repente una serie compleja de maniobras que el motor de física de la simulación luchó por renderizar en tiempo real. Utilizando el pozo gravitatorio de la estrella, toda la flota azul se impulsó a velocidades que estiraron los límites de los parámetros de la simulación, pero no se dirigían hacia ninguna de las posiciones defensivas de House o los valiosos planetas. Se dirigían directamente hacia el cuartel general de la flota del comandante Ápice, una estación de mando y control posicionada muy por detrás de las líneas defensivas, considerada tan segura que House solo le había asignado recursos defensivos mínimos. La aceleración asistida por gravedad puso a la flota de Green en curso de intercepción mucho antes de que House pudiera reubicar a los defensores. La estación, junto con el personal de mando virtual y la red de comunicaciones del comandante Ápice, fue destruida en un bombardeo tan precisamente calculado que utilizó exactamente la mínima potencia de fuego necesaria, preservando la capacidad de combate de Green para enfrentamientos posteriores. En un instante, toda la red defensiva roja perdió cohesión. Sin coordinación central, las fuerzas cuidadosamente posicionadas de House se convirtieron en bolsillos aislados de resistencia, incapaces de apoyarse mutuamente o responder a la situación táctica que cambiaba rápidamente. Las fuerzas azules de Green, que aún se movían a velocidades excepcionales gracias a la maniobra de tirachinas estelar, procedieron a eliminar estos bolsillos aislados uno por uno con precisión quirúrgica. Toda la red defensiva, construida durante una hora de juego meticuloso, se derrumbó en menos de 15 minutos. La voz del controlador de la simulación rompió el silencio atónito. Simulación completa. Victoria. Fuerza atacante. En la plataforma de observación, nadie hablaba. Los cadetes, la facultad y el personal que se habían reunido para ver al legendario comandante Ápice enfrentarse al humano silencioso se quedaron en estado de shock colectivo. Dentro de la cámara, House miró fijamente la pantalla táctica que ahora mostraba un mar de indicadores azules donde antes habían dominado las fuerzas rojas. Los 16 dedos de las manos del Taraki temblaron espasmódicamente,
como si intentaran agarrar una explicación que seguía siendo esquiva. Eso fue poco ortodoxo. El comandante Ápice luchó por encontrar las palabras apropiadas. Green finalmente se apartó de los controles tácticos para encarar a House directamente. Por primera vez desde que llegó a la academia, una pequeña sonrisa apareció en el rostro del humano. Gracias por el encuentro, comandante. Fue instructivo. Los ojos primarios de House se entrecerraron. Usted violó múltiples principios de la doctrina táctica establecida. Lo hice, asintió Green, todavía con esa leve sonrisa. Usted tomó riesgos desmedidos con su mando. Solo riesgos aparentes. La maniobra fue calculada con precisión. House hizo una pausa, todos los ojos enfocados intensamente en el humano. Usted planeó esto desde el comienzo del programa, ¿verdad? El silencio, el desempeño adecuado pero poco notable. Todo. Green se encogió de hombros, un gesto peculiarmente humano. Los humanos tenemos un dicho, comandante, las aguas tranquilas son profundas. A veces la ventaja reside en ser subestimado. La cámara de inmersión táctica se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban sobre House. Por primera vez en quizás siglos, el comandante Ápice había sido superado, no solo tácticamente, sino psicológicamente. El humano había identificado la necesidad fundamental de House de comprender, de categorizar, de predecir a cada cadete, y la había explotado magistralmente. Durante 8 semanas, dijo Green con una voz ahora fuerte y clara, usted nos evaluó en función de que también nos ajustamos a la doctrina establecida y a los patrones predecibles. Pero los mayores líderes militares de la historia, de cualquier especie, son aquellos que entendieron cuándo romper con la convención, cuándo hacer lo inesperado. Un murmullo recorrió la plataforma de observación. Ningún cadete le había hablado al comandante Ápice de tal manera. La expresión de House era indescifrable para la mayoría de las especies presentes, pero aquellos familiarizados con la fisiología Taraki podrían haber notado un cambio sutil, algo entre el respeto y la recalibración. Usted usó mis expectativas en mi contra, dijo House. Finalmente. Lo hice. Usted manipuló mi perfil psicológico. Sí. ¿Y permaneció en silencio durante casi 2 meses como parte de esta estrategia? Ante esto, Green realmente rió. Un sonido tan inesperado en la cámara de inmersión táctica que varios observadores se inmutaron. Con respeto, comandante. A veces, la parte más importante de la comunicación es saber cuándo callar y escuchar. La ironía era exquisita. Durante semanas, la academia había susurrado sobre el humano que no hablaba. Ahora hablarían durante años sobre lo que ese humano había dicho y, lo que es más importante, hecho, cuando llegó el momento adecuado. Más tarde esa noche, mientras el comandante Ratsik-Tor y el comandante Ápice House revisaban los registros de la simulación en la privacidad de la oficina del comandante, las mandíbulas de Ratsik-Tor chasquearon en lo que pasaba por diversión entre los valaxianos. Parece, dijo Ratsik-Tor, que nuestros algoritmos de selección estaban en lo correcto, después de todo. Los dedos de House tamborilearon un patrón complejo sobre el escritorio. No irritación esta vez, sino consideración. El humano demostró una creatividad táctica excepcional, ciertamente. Pero, lo que es más significativo, Green mostró una profunda comprensión de la guerra psicológica. Al manipularlo a usted, observó Ratsik-Tor. Al manipular a todos, corrigió House. Toda la academia estaba observando a ese cadete, creando teorías, formando expectativas, todo lo cual sirvió en última instancia a la estrategia de Green. Los ojos compuestos de Ratsik-Tor refractaron la luz mientras ladeaba la cabeza. ¿Le preocupa esto, comandante Ápice? Durante un largo momento, House guardó silencio, todos los ojos fijos en la repetición holográfica de la maniobra ganadora de Green. Finalmente, el Taraki habló. Al contrario. Me recuerda porque la hegemonía ha perdurado durante 12.000 años. Nos adaptamos. Incorporamos nuevas perspectivas. Incluso aquí, hizo una pausa, los ojos secundarios girando pensativamente, cuando provienen de fuentes inesperadas. Y en los cuarteles de cadetes, Green se sentó en silencio entre admiradores recién descubiertos, hablando poco pero escuchando atentamente, un hábito formado durante semanas de observación cuidadosa, de aprender las señales y comportamientos de cada especie, de mapear la compleja psicología del comandante Ápice. El silencio humano nunca había estado vacío. Había estado lleno de cálculo, de planificación, de la recopilación de información que otros proporcionaban libremente cuando no se sentían observados.
Quizás esa era la estrategia más humana de todas. No la maniobra espectacular que ganó el día, sino la paciencia para esperar precisamente el momento adecuado para actuar. En una galaxia de especies que habían evolucionado con todas las ventajas biológicas imaginables, la mayor fortaleza de la humanidad podría ser saber cuándo dejar que otros muestren sus cartas primero. La Academia Militar Galáctica adaptaría su plan de estudios al año siguiente, añadiendo un nuevo componente a su programa de entrenamiento táctico avanzado, guerra psicológica y técnicas de contramanipulación. Pero para entonces, el cadete de primera clase Tegrin se habría ido hacía mucho tiempo. Asignado a un mando fronterizo donde el pensamiento poco ortodoxo no solo era tolerado, sino esencial. Y en algún lugar de la vasta burocracia de la hegemonía, se agregaría una nota a la evaluación oficial de la humanidad como especie, acérquese con cautela. Las aguas tranquilas son profundas. 3 ciclos galácticos estándar más tarde, en la ceremonia anual de graduación de la Academia, Hao se paró en el podio de obsidiana dirigiéndose a la cohorte más nueva de oficiales preparados para ocupar sus puestos dentro del vasto aparato militar de la hegemonía. El exoesqueleto del comandante Ápice brillaba bajo las luces ceremoniales, todos los ojos, primarios y secundarios, escaneando a los graduados reunidos con practicada intensidad. El liderazgo, entonó Haos, no se trata simplemente de seguir la doctrina establecida. Se trata de saber cuándo la doctrina sirve a su propósito y cuándo se convierte en su limitación. En la primera fila, las mandíbulas de Ratzik Tor chasquearon suavemente divertido. El comandante sabía precisamente que Humano había inspirado esta desviación inusual del enfoque pedagógico tradicionalmente rígido de Haos. Noticias recientes habían llegado a la Academia sobre el primer puesto de mando de Green. El Humano había sido enviado a una región fronteriza particularmente problemática donde las tácticas convencionales habían fracasado contra una amenaza emergente. A las pocas semanas, se filtraron informes de un enfoque poco ortodoxo que involucraba movimientos mínimos de flota, silencios estratégicos de comunicación y operaciones psicológicas que dejaban a la oposición tan confundida sobre las intenciones reales de la hegemonía que finalmente se retiraron en lugar de enfrentarse a un enemigo que no podían predecir. Les enseñamos las reglas, continuó Haos, para que comprendan lo que todos esperan. Pero los oficiales excepcionales entienden que a veces el movimiento más poderoso es el que nadie ve venir. En la parte trasera del salón ceremonial, un instructor subalterno se inclinó hacia un colega. El comandante Ápice ha cambiado desde el incidente de Green, susurraron. Casi parece fomentar la desviación ahora. No desviación, corrigió el colega que había presenciado la legendaria simulación de primera mano. Innovación. Hay una diferencia. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, Green se sentó en silencio en el puente de una nave patrullera, escuchando a los subordinados debatir opciones tácticas para su próximo enfrentamiento. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.